Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Estamos nuevamente en este medio tratando de llevar un estudio más a todos ustedes para la gloria del Señor. Queremos glorificar únicamente al Señor. No es algo que queramos hacer para nuestra vanagloria, para nuestras fuerzas, ¿verdad? No queremos ser ni youtubers ni nada de eso. Simplemente queremos usar estos medios para que los hermanos puedan tener acceso a la palabra del Señor y ser edificados en la gracia de Cristo. Muy bien, amados, hoy vamos a hablar de los falsos maestros, los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores o falsos ministros del Señor. Y bueno, amados hermanos, para esto vamos a pedir al Señor que nos guíe a toda verdad, que nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Oremos a Él, amados hermanos. Bendito Dios de la gloria. Por favor, Señor, es grande nuestro ruego para que tú nos permitas, Padre, llevar a cabo este estudio, no con fuerza de hombre, sino por medio de tu gracia. No podemos nosotros, Señor. Es necesaria estas verdades para nuestra salvación. Guíanos a toda verdad. Ayúdanos, Padre. Es grande nuestro clamor a ti. Toma control de este tiempo y muéstranos tus verdades de forma sencilla para edificación del cuerpo de Cristo. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, para iniciar este estudio acerca de los falsos maestros, vamos a ir a Mateo capítulo 24, ¿verdad? Los discípulos preguntan al Señor acerca de lo que ellos habían escuchado de Cristo sobre la destrucción del templo de Jerusalén, y en el capítulo 24, versículo 13, ellos le preguntan, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le dicen los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Y Él responde y les dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oréis de guerra y rumores de guerra, mirad pues, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amados hermanos, las señales de los últimos tiempos nos muestra el Señor Jesucristo, que es una prueba para la iglesia, es una prueba para nuestra perseverancia, es una prueba, amados, para aquellos que hemos sido escogidos para la gracia del Señor, por la gracia del Señor para esta salvación tan hermosa. Estas serán pruebas, señales de cómo el pueblo de Dios será probado, porque lo que va a pasar aquí es que se verá quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Muchos tropezarán, los que no eran verdaderos. Dice el apóstol Pedro que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? En Apocalipsis capítulo 3 el Señor nos dice que por haber guardado la palabra de su paciencia, Él también nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, amados, esto es necesario para la iglesia, estas señales son necesarias porque será la recta final al camino angosto, que muchos se pierden y que pocos son los que lo hallan. Entonces, amados, es importante entender que los falsos maestros, los falsos profetas son una señal de los últimos tiempos y tienen un objetivo, tienen un propósito, que es el que hagan tropezar a muchos. Esto tenemos que entenderlo, amados hermanos. Los falsos maestros harán tropezar a muchos. Por eso la palabra nos advierte de ellos, para que nosotros tengamos cuidado y perseveremos. Lo que el diablo quiere es que ya no perseveremos y pone trabas y usa a los falsos profetas, estos obreros fraudulentos, que se disfrazan como ángeles de luz. Dice Segunda de Corintios capítulo 11, dice la palabra, dice la escritura, capítulo 11, versículo 13.
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Habrá falsos maestros. Habrá mucha apostasía como fruto de estos falsos maestros, lo dice el libro de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que con respecto a la venida del Señor, Pablo enseña que nadie se deje mover y dice que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. La apostasía es que muchos van a negar lo que una vez creyeron, que tuvieron toda la oportunidad de salvarse, tuvieron toda la oportunidad, los recursos del Señor llegaron a su vida, pero en vez de producir salvación y frutos de justicia, producieron malas obras, espinos y abrojos. Hebreos 5:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque si un corazón recibe todo esto, da un fruto correcto, recibe bendición de Dios, porque tiene un corazón que recibió la buena semilla, un corazón regenerado por el Señor. Pero aquellos que no han cambiado su corazón, que siguen con sus pecados ocultos, que hay incredulidad, que no creyeron, como lo dice el libro de Hebreos, no tuvieron esa fe, ellos aunque reciban esta oportunidad, amados, no lo lograrán y escucharán a muchos falsos maestros. Amados, ¿cómo detectar a un falso maestro? Bueno, amados, es importante que no nos desviemos del camino verdadero. Hoy en día se habla de los falsos maestros como una lucha doctrinal. Por ejemplo, se dice que un falso maestro es aquel que está enseñando una doctrina diferente a la mía. Por ejemplo, ¿no? Lo que está de moda, que si una corriente teológica X que enseña, no sé, el calvinismo, el arminianismo, todo eso, y otro enseña algo diferente, dice, ese es un falso maestro porque enseña algo diferente. La Iglesia de Roma ahora dice que los falsos profetas son los evangélicos. Bueno, hay algunos falsos, ¿verdad?, por lo que están predicando, y eso pues también lleva parte de verdad. Y los de la doctrina de la prosperidad dicen de los romanos que son falsos maestros, y dicen de los X y de los Y que son falsos maestros, y ahora todos son falsos maestros. Pero no es solo eso, amados hermanos, que lo que nos identifica a un falso maestro. Un falso maestro es una falsa persona, un falso ministro que dice conocer a Dios, pero que en realidad él no ha creído. Y esto es algo más profundo, porque puede ser que un hombre falso, una persona falsa, enseñe sana doctrina y enseñe lo correcto, pero sus frutos, amados hermanos, van a negar lo que él está enseñando. Hay personas que son rectas delante del Señor, que son gente verdaderamente noble, regenerada. Sin embargo, está presa de falsas doctrinas y enseñando cosas por obediencia o por fidelidad a una organización que está mal, pero en realidad sus corazones son rectos delante del Señor, aunque enseñan falsa doctrina. Y eso no los convierte como falsos maestros. Aunque enseñan falsa doctrina, su corazón es recto. Y estos son los hombres que el Señor saca y lleva al conocimiento de la verdad. Aquellos de que se refiere, salí de ahí, pueblo mío. Porque esos hombres nobles como los de Berea checan que lo que están enseñando está mal y se salen y se van a buscar la verdad. Y buscan al Señor y Él les entrega la sana doctrina. Qué hermoso es la sana doctrina predicada por un hombre verdadero, que realmente sea del Señor, probado con fuego, con una fe probada y con frutos conforme al Espíritu de Cristo. Amados, Mateo capítulo 7 nos dice que, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es importante discernir los frutos, amados hermanos, de estos hombres.
de todos los que predicamos, porque miren, amados, aquí en el video, detrás de una cámara, todos somos piadosos, todos somos, profesamos nuestra piedad y decimos somos del Señor y hablamos con grande celo y hallamos a los hombres, a los falsos apóstoles mentirosos, pero a veces falta el primer amor y el Señor conoce el corazón de los que son de Él. Cualquiera puede fingir detrás de una cámara y si juzgamos superficialmente, muchos podemos decir, como decía el libro de Corintios, Primera de Corintios, Pablo decía, ustedes no juzguen antes de tiempo a los administradores de Dios. Los administradores de Dios tenemos que ser hallados fieles. En Primera de Corintios, capítulo 3, ¿verdad? Dice amados, Primera de Corintios, capítulo 4, perdón. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Se requiere que sea hallado fiel delante del Señor por sus frutos. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hablamos de intención del corazón. El Señor manifestará las tinieblas. Tú puedes ver a un predicador en internet decir, qué siervazo de Dios, wow, qué bonita doctrina, pero no lo conoces, no convives con Él día a día, no has visto sus frutos, su familia de cerca, realmente si el Señor lo respalda, si el conocimiento que tiene está sustentado en la gracia del Señor o en la sabiduría de los hombres. Hay muchas personas que se jactan en las teologías de los hombres, pero en la intimidad de su hogar, su vida está destrozada, no dan el fruto, no tienen gozo en su corazón. Y cuando llegue el Señor, le dirá, no te conozco, hacedor de maldad. Entonces, aquel predicador del cual se idolatraba, porque ahora se idolatran a muchos hombres por el internet. Este siervazo, este hombre de Dios, qué prédica tan hermosa, wow, qué bendición, no, qué doctrina. Y te va a sorprender que cuando venga el Señor esté en la fila del infierno. ¿Cómo es posible que él sí? Pero es que no sabía sus frutos. Él predicaba. Pablo decía, hay quienes predican por contienda, predican a Cristo por otras motivaciones que no son las correctas. Nosotros lo predicamos realmente porque lo amamos, pero bueno, con que se predique a Cristo, allá ellos recibirán su pago. Se predica a Cristo, amado, y esto es por necesidad del pueblo. Pero qué triste que un maestro, un profeta, uno que dice ser profeta de Dios, predique cosas que no vive. Ese es un castigo para su maldad, para las intenciones de su corazón. ¿Qué buscamos? ¿Vanagloria? ¿De qué nos jactamos si todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor? Y hay algunos que se glorían como si no lo hubiesen recibido, jactándose. Y les gusta que les llamen rabí, que les digan este siervazo, y por Facebook, por las redes sociales, comentarios, no, es un siervazo, 1000 seguidores. Ni siquiera el Señor tuvo tantos seguidores y ahora quieren tener seguidores, like, me gusta. Eso es vanidad. Pero qué triste que llegando a la presencia del Señor, el Señor les diga, no te conozco, hacedor de maldad. Debemos de entender que los falsos maestros son hombres falsos que no han conocido verdaderamente al Señor, que fingen. Por eso es importante que nosotros estemos persuadidos, porque es una prueba para llegar a la vida eterna. Tenemos que pasar por esa puerta y poder escapar de los falsos maestros, amados hermanos, porque si no, seremos atrapados y habrá gran pérdida. Pero ¿cómo descubrir a un falso profeta si somos falsos cristianos? Va a ser muy difícil, amado hermano. Hoy en día lo que pasa, que muchos no pueden identificar a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos pastores, porque tampoco son verdaderos cristianos. Y lo dice el libro de Malaquías. Malaquías lo dice, y tenemos que persuadirnos, tener temor de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. En el capítulo 3, versículo 16, dice la palabra, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Estamos hablando en un contexto que había hombres que hablaban palabras violentas contra el Señor, que decían de más de servir al Señor. Pero los que temían al Señor hablaban cada uno
a su compañero. No, no digas eso, arrepiéntete. ¿Cómo hablas así delante de la presencia del Señor? Los que temen al Señor, los que quieren buscar al Señor, van a recibir la capacidad de escudriñar, de discernir. Y luego dice que se escribió un libro de memoria como esto que estamos leyendo, los escritos de la palabra, para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Hay gente que no piensa en su nombre, que solamente está pensando en sí, en la vanagloria de la vida, en su propia conveniencia, en sus propias necesidades, en lo que requiere de él mismo, pero no está pensando en que su vida es para el Señor. Sigue una organización porque la alabanza es muy bonita, porque el pastor es muy carismático, porque es una tradición, pero no están buscando lo que es del Señor, que es la santidad de Cristo, lo que conviene al Señor, que es el celo en su iglesia, porque el Señor dice que seamos santos como Él es santo, y el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y el fundamento de nuestra fe es firme y no se quebranta. Apártese de pecado y de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No se puede acercarse al Señor con pecados ocultos, porque entonces seríamos víctimas de estos engaños y seríamos piedra de tropiezo para nuestras propias vidas, para nuestra familia, y seguiremos las disoluciones de los falsos maestros. Muchos seguirán sus disoluciones, dice la palabra, por causa el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán las disoluciones de estos hombres. Dice la palabra, versículo 16, versículo 17, estos que piensan en el Señor, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Les digo que en los últimos tiempos el Señor Jesucristo dice que seremos probados. Habrá falsos maestros, falsos cristos que querrán engañar aún a los escogidos, pero el que piense en el Señor, el que siga adelante, el que camine en santidad, el que se arrepienta, el que limpie su vida, escapará de esos falsos maestros. Dice la palabra, y el Señor nos perdonará, como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Por qué no estamos discerniendo entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve? Al falso maestro del verdadero. Ahora, amados hermanos, resulta que llega la apostasía, los hombres están heridos, siguen las disoluciones de otros hombres. La disolución quiere decir doctrinas diluidas, amados hermanos. Muchas disoluciones. Seguir las disoluciones de un falso maestro quiere decir que son sus doctrinas diluidas. Convierten en libertinaje la gracia del Señor, dice la palabra, y permiten los pecados ocultos. No, todos pecamos. Y no juzgamos el pecado porque también nosotros somos pecadores. Y convierten en libertinaje cuando eso no lo dijo el Señor. El Señor nos dice apartarnos del pecado. Luchar contra el pecado. Esa es la gracia que hemos recibido de Cristo. Ser libres de esa esclavitud. ¿Cómo vamos a seguir en el pecado si el Señor ya nos liberó? Decía Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado aún para que la gracia abunde? De ninguna manera, amados hermanos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso se puede predicar muy bonito, pero ponerlo por obra, solamente el Señor conoce a los que son suyos. Y esto es algo muy serio, amados hermanos. Todos se desgarran la túnica, hallando por mentirosos a los falsos cristianos. Y ya esa falsa doctrina de la apologética, todos son eso pues, ¿no? Todos ahora ya defienden la fe, que esas cosas son vanas, son sabiduría de los hombres, no tienen valor contra los apetitos de la carne, amados hermanos. Y por eso no se llega a profundizar esto. Y no se discierne entre el hombre de Dios y el hombre malo. Y entonces estos hombres en apostasía, dice la palabra, que muchos seguirán sus disoluciones. Dice, vamos a verlo, perdón, amados hermanos, en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que se conforma a la piedad, si algún maestro falso enseña otra cosa, o algún hombre enseña otra cosa, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen. ¿Qué nace de esta hipocresía, de esta doctrina falsa? Nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Aparte de los tales.
hombres que toman la piedad como fuente de ganancia, congresos, seguidores, X. Amados hermanos, no les interesa tu vida, no les interesa si te vas al infierno, porque ellos mismos son fuentes sin agua, ellos mismos no pueden, son nubes sin agua, fuentes sin agua, no pueden no pueden ayudarte a salir del pecado, porque ellos mismos son esclavos de corrupción. Pero si se enseñan otras cosas, el estar escuchando otras cosas, amados hermanos, sin discernir lo bueno de lo malo, hace que caigamos en aborrecimiento, en pleitos unos con otros, salgamos lastimados del corazón, heridos, y eso nos separa del Señor. Y luego la culpa es esa culpa que tuvimos nosotros, que salen las cosas mal, y luego dice el proverbio, el hombre insensato tuerce su camino, y luego contra el Señor irrita su corazón. Irritamos nuestro corazón con el Señor. Ya no creo en las congregaciones, ya no creo en los pastores, ya no creo porque me han lastimado, todos son falsos. No, amados hermanos, el Señor ha constituido su verdad y hay un camino verdadero y un remanente fiel. Hay que ir a Él, pero somos probados porque tal vez nosotros no supimos discernir lo bueno y lo malo a causa de que nosotros mismos no pensamos en el Señor, no limpiamos nuestra vida. No escapamos verdaderamente de estas trampas de Satanás. Entonces el problema es que no hemos conocido a Cristo verdaderamente y hemos sido presas de los falsos maestros, de los falsos profetas. Qué hermoso es discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no lo sirve. Eso es importante porque hoy en día todos descubren a los falsos maestros. Y efectivamente las doctrinas hablan mucho del corazón del hombre. Hay doctrinas que entendemos que efectivamente vienen solamente de un falso maestro, pero eso se sabrá en la intimidad de las intenciones del corazón. No es tan solo la doctrina la que exhibe a los falsos maestros, sino la Biblia es muy profunda, habla de las intenciones de su corazón, si realmente ellos mismos no son del Señor. Y un hombre que no es del Señor, entonces no va a enseñar jamás de la verdad. Puede actuar. Por ejemplo, Balaam, amados hermanos, es el vivo ejemplo de esto que les digo. La doctrina de Balaam era gloriosa. Él habla, incluso dice, yo no voy a hablar nada que no venga del Señor y solo voy a obedecer al Señor. Tú puedes decir, wow, qué profeta de Dios, un hombre verdadero. Sin embargo, se descubrió la intención de su corazón, que él amó al premio de la maldad, el dinero, y se corrompió dando un consejo al rey de Moab para que venciera al pueblo de Israel astutamente. Y esto se exhibe en la palabra por la vida de Moisés, que da testimonio de Balaam, que muere también en este juicio que el Señor hace sobre él tiempo después. Amados, Balaam era un hombre falso, pero no se daban cuenta. Uno decía, es que está predicando la palabra, está predicando la sana doctrina. Ese hombre es del Señor, mira qué guapo, mira qué elocuencia, mira qué facilidad de palabra. No, hombre, claro, y ahí lo seguimos y le ponemos una veladora, es nuestro ídolo. Ay, y eso es nuestro pecado. Y no podemos discernir que son cosas vanas, que la doctrina es del Señor. Y después cuando los conocemos en persona y lo vas a saludar, ni te saluda. Ves la vanagloria, ves la jactancia, comes un poco con él, convives con él, te hace menosprecio, ves sus frutos, no son de un hombre de Dios. Por eso no tenemos que juzgar nada antes de tiempo, amados, sino juzgar con justo juicio. También podría sorprendernos un caso contrario de una persona que esté enseñando falsa doctrina y haya sido un maestro falso y de repente se arrepiente y porque el Señor había puesto esa nobleza en su corazón y dice, estoy enseñando mal, yo quiero salir de aquí e ir a buscar a Cristo. Amados hermanos, dice 1 Timoteo respecto a estas cosas. 1 Timoteo, amados, capítulo 1 Timoteo, capítulo 3, capítulo 4, amados. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Amados hermanos, qué hermoso
que son doctrinas que el Espíritu habla claramente, que en los postreros días, esto es claramente, hay doctrinas difíciles de entender, grandes misterios que hay que escudriñar con profundidad para que el Espíritu nos lo muestre, pero hay cosas que el Espíritu dice claramente, y una de ellas es que habrá falsos hombres que van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estos espíritus engañadores no son doctrinas violentas, corrompidas, de entrada, groserías, palabras altisonantes, no. Son espíritus que engañan, como decía Pablo, disfrazados de ángel de luz, disfrazados de sana doctrina, pero en realidad está llevado por manos sucias para engañar a los hombres. Segunda de Timoteo, capítulo 3, ahora sí. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y no solamente habla de falsos maestros, falsos pastores. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hombres con apariencia de piedad, que fingen, pero que por sus frutos podemos conocerlos. Ellos son así, están corrompidos por dentro. Entonces tenemos que ir al Señor para que Él nos enseñe a discernir entre el que sirve al Señor y el que no le sirve, entre lo bueno y lo malo. Ay de aquel que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. Y lo que el diablo quiere es que muchos apostaten de la fe, que se diluyan en su comunión con el Señor, que salgan lastimados y que ya no quieran saber nada de Cristo. Pero esto, amados, el Señor nos advierte y nos dice que tenemos que contender ardientemente por la fe y seguir luchando, perseverando para tomar el camino del Señor. Si es que caímos, levantarnos, amados hermanos, para conformarnos cada día más a Cristo. Dice Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Ya había falsos pastores, falsos profetas que eran estos fariseos y escribas. Y vean nada más, el Señor les dice, ¿verdad? Dice, versículo 13, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Falsos profetas, falsos maestros, que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pero si nosotros no somos verdaderos cristianos, no vamos a identificar realmente a estos falsos profetas, a estos falsos apóstoles, a estos falsos pastores. Amados hermanos, el propósito de un hombre de Dios es primeramente guardar su vida en el Señor y ser ejemplo a otros de piedad, de amor, de verdad en el Señor. Pero ¿cómo podemos transmitir esto si nosotros mismos no somos fieles? Por eso dice Pablo a Timoteo, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros realmente cómo amar al Señor, cómo dar fruto en el Señor, cómo humillarse en el Señor, cómo pasar las pruebas del Señor. Esto es lo que nos ha llamado el Señor, siendo maestros, siendo ejemplo, apacentando la grey, con la doctrina que es conforme a la piedad. No se trata de teología hecha por hombres, se trata de la verdad del Evangelio, amados hermanos. Seamos persuadidos, amados, seamos persuadidos de estas cosas para que no nos estorben y no caigamos en estas trampas de estos falsos maestros que los calumnian, nos ultrajan. Lo hemos leído segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11 dice de la Escritura, dice... Versículo 19, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. ¿Estás tolerando un falso maestro? ¿Por qué? Pues toleráis si alguno te esclaviza, toma de lo tuyo, te devora, si alguno se enaltece, si alguno te da de bofetadas. Para vergüenza mía los digo, por esto fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Pablo les reclama, ¿cómo es posible que se dejen engañar por falsos apóstoles, que les toman lo vuestro, que los engañen y ustedes lo siguen? Muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
haciendo mercadería de vosotros. Y vamos a ver Apocalipsis 18, amados hermanos. Es muy delicado esto. Encontrarse con los falsos maestros es una grande prueba, amados hermanos. Hay que entender que es una prueba para nuestra fe, que pudo haberse multiplicado nuestra maldad, que no salimos de los pecados ocultos, porque ellos prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. El haber estado con los falsos maestros, muy probablemente es muy difícil que hayas librado tus pecados, que realmente hayas aprendido una vida piadosa, porque ellos no la viven, no te la pueden enseñar. Y esos falsos obreros son buenos predicadores, son hombres como el profeta Ezequiel decía, son como cantor de amores, como buenos cantantes, dan un espectáculo y hacen shows y dicen, pero en la intimidad son hombres corruptos, hombres mundanos, hombres falsos que aman al mundo, que aman los placeres y los deleites más que Dios, más que a Dios, dice la palabra. Apocalipsis 18, dice la escritura, ¿verdad? Versículo 4. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El apoyar ministerios de hombres falsos trae grandes consecuencias a nuestros pecados. No vamos a crecer en la palabra, no vamos a crecer en la santidad, vamos a ser prosélitos de un sistema religioso hecho simplemente para fingir, pero nunca vamos a conocer al Señor, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si ellos no tienen a Cristo, amados, hay que salir de ahí. Ministerios falsos que predican cosas que no enseñan la palabra, y si nosotros apoyamos esas cosas, estamos siendo cómplices de ese engaño, y las plagas del Señor que caen sobre ellos nos van a alcanzar. Hay que escapar. Como Lot salía, dice, corre de Sodoma y Gomorra, no voltees atrás, huye por tu vida, sube al monte. Así hay que salir. Y cuando salgas serás vituperado, ¿verdad? Estos hombres son calumniadores, van a decir que eres el diablo, que estás en oscuridad, pero del Señor decían los fariseos, que cuando Él los exhortó, decían de Jesús que era samaritano y que tenía demonio. Y el Señor dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los aborrecerán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, amados, hay que salir de ahí, buscar al Señor, limpiarnos de toda contaminación de carne, de espíritu, y perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de que hemos dejado de pensar en el Señor, hemos dejado de caminar en la gracia, nos hemos conformado al mundo, y por eso caímos en las manos de falsos cristianos, de falsos maestros, que nos han dejado un fruto de amargura, un fruto de dolor, de engaño, de frustración, y ya nos cuesta trabajo confiar en el Señor. Dice la palabra, no perdáis pues vuestra confianza, en el libro de Hebreos. Vamos a verlo. El libro de Hebreos, perdón, capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No perdáis vuestra confianza en las cosas escritas, en las cosas de la palabra, su iglesia, Cristo. Cristo es verdadero, su iglesia es verdadera. Hay hombres que procuramos enseñar con fidelidad, no solo la palabra, sino la vida, porque el trabajo principal de un pastor no solamente es enseñar, sino es corregir, es instruir, es redarguir, y se necesita realmente la autoridad del Señor para hacer eso, no dada por el hombre, sino por el Señor, en una vida congruente a lo que nosotros creemos. Y eso no quita nuestra condición de pecado, y tiene que hacerse en debilidad, y esa es la gloria grande del Señor, que nos ayuda y nos guía a toda verdad. Amados hermanos, perseveremos en la gracia, perseveremos en la gracia por el poder de Cristo. Limpiémonos, amados, de todas estas mentiras, de todo este fruto de los falsos maestros. Recordemos que es necesario que esto pase. Habrá falsos maestros, pero van a engañar solamente a los falsos cristianos. Si nosotros somos verdaderos, vamos a salir adelante de esta prueba. Si perseveramos en la doctrina de Cristo, porque el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre. Vamos a verlo ahí en tercera carta de Juan, el Evangelio de Juan. Dice la palabra, amados hermanos, ya vamos terminando para no extendernos mucho. Dice la palabra, segunda carta de Juan, capítulo 1. Si alguno, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. No importa cuántos falsos maestros te engañaron, tú debes de perseverar en la gracia de Cristo, tomar la responsabilidad sabiendo que no supimos discernir entre el hombre que servía a Dios y el que no le servía, entre el justo y el malo, arrepentirnos de nuestros pecados, buscar al Señor y volver al primer amor, volver a empezar si es necesario, con corazón dispuesto, noble para servir a Cristo, y el Señor nos recibirá, el Señor nos guiará, porque el Señor prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y si perseveramos hasta el final, seremos salvos de la ira de Dios. Amados hermanos, perseveremos en la doctrina de Cristo y sigamos adelante, no perdamos la confianza, porque lo que el diablo quiere es que muchos apostaten de la fe y empiecen a decir, ya no creo en las iglesias, ya no creo en los pastores, ya no creo en la palabra de Dios. Esto está pasando y es señal de los últimos tiempos. Dice la palabra que se levantará aquel inicuo cuyo poder viene por obra de Satanás, con grandes señales y prodigios mentirosos que querrán engañar aún a los escogidos, y el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Dice en 2 de Tesalonicenses, dice la palabra, y entonces manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Para quiénes son los falsos maestros? Para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, se aferran a sus propias convicciones, a sus propios juicios que están conforme al mundo y a sus pasiones. Dice la palabra, se envanecieron en sus razonamientos y su negro corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y fueron atrapados en sus concupiscencias. Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones. Esto es digno de temor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amados hermanos, roguemos al Señor que nos salve de estos falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hombres de Dios, y no solamente los que sirven en un ministerio, sino también los que le siguen, amados hermanos. Hombres que vimos esas características de pecado, de maldad, de hipocresía, hombres falsos, dice la palabra. Tito decía, estos hombres profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Falsos profetas, amados hermanos, pero solamente escaparemos y podemos entregarnos a Cristo, que Él limpie nuestro corazón, como decía el profeta Malaquías, que por medio de Cristo se cumple esta palabra, para que nosotros podamos discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve al Señor y no le sirve, y caminemos en la salvación de Cristo. Y estas señales de los últimos tiempos, ya sean plagas, guerras, rumores, podamos escapar, pero sobre todo de la más peligrosa, que es el engaño de los falsos maestros, y que nosotros tenemos que librar no solamente esas plagas que están pasando. Hay una más peligrosa que este virus que está ahorita de moda. La más peligrosa es la apostasía. No dejemos que la apostasía nos contamine, que la apostasía nos llegue, negando el amor que tuvimos con hermanos, negando la palabra de Dios, negando lo que un día creímos, amados, porque esto sí es delicado, porque representa una muerte eterna. Amados, clamemos al Señor para que Él nos ayude y nos guíe a toda verdad. Muchas gracias, amados, por escuchar este video. Por favor, amados, les dejo el correo para que si hay una pregunta, por favor, no para contender, no tenemos esa costumbre, sino para tratar de edificar y tratar de razonar, llegando a un mismo acuerdo. Todos nos queremos salvar, amados hermanos, que sea con humildad, cualquier comentario, con todo gusto, ¿verdad? Para edificarnos mutuamente. No queremos ofender a nadie, ¿verdad? Queremos enseñar la palabra. Y más nos ha ofendido Satanás, amados, más ha ofendido al Señor. Y en esto, amados hermanos, el Señor es el que toma la venganza, el que hace justicia. Nosotros solamente servimos a su bendito nombre y aclamamos el nombre del Señor. Retengamos lo bueno, desechemos lo malo y sigamos adelante en el camino de la vida eterna. Muchas gracias, amados hermanos. Esperemos pronto estar en un nuevo video para poder llevar la palabra de vida a todo aquel que la necesita. Dios te bendiga, amado hermano. Gracias y paz.